Hubo un tiempo en que Brendan Fraser era el dueño absoluto del sol de Hollywood. Su rostro, una mezcla perfecta de gallardía clásica y una vulnerabilidad casi infantil, adornaba cada valla publicitaria desde Los Ángeles hasta Tokio. Parecía diseñado por los mismos dioses del entretenimiento para ser el héroe definitivo. Poseía la musculatura de un atleta olímpico, pero sus ojos azules proyectaban una bondad que lo alejaba del arquetipo del macho rudo e inaccesible. Sin embargo, detrás de esa sonrisa que iluminaba películas como La momia o George de la selva, se estaba gestando una tormenta de proporciones épicas. Nadie imaginaba que aquel hombre, que parecía capaz de derrotar a ejércitos de no muertos y columpiarse por la jungla sin un rasguño, estaba rompiéndose por dentro, hueso por hueso y alma por alma. La industria que lo encumbró como su niño de oro estaba a punto de darle la espalda de la manera más cruel, sumergiéndolo en un exilio que duraría casi 2 décadas. El ascenso de Brendan fue meteórico, pero su caída fue un descenso silencioso hacia un abismo de dolor físico, traición institucional y una soledad que casi lo borra del mapa de la existencia cinematográfica. Para entender la naturaleza de Brendan, hay que alejarse del brillo de los focos y mirar al niño que nunca tuvo un lugar al que llamar hogar. Hijo de un ejecutivo de servicios exteriores, Fraser creció en un estado de mudanza perpetua. Ottawa, Indianápolis, Detroit, Seattle, Londres y Roma fueron solo paradas en una infancia sin raíces, donde la única constante era la necesidad de adaptarse, de ser un camaleón para encajar en nuevas escuelas y culturas. Fue en Londres donde el teatro lo atrapó, no como una ambición de fama, sino como el único territorio donde se sentía seguro interpretando a otros. Brendan no buscaba ser una estrella, buscaba una identidad. Cuando llegó a Seattle para estudiar actuación, su talento era tan evidente que Hollywood no tardó en llamar a su puerta. Pero no lo llamaron por su capacidad dramática, que era inmensa, sino por su físico imponente. Lo vieron como un lienzo en blanco sobre el cual proyectar la fantasía del héroe perfecto, ignorando que dentro de ese cuerpo de gigante habitaba un hombre sensible, propenso a la introspección y profundamente ético. Su entrada en la industria a principios de los años 90 fue un torbellino. Con Encino Man, demostró una capacidad física para la comedia que recordaba a los grandes del cine mudo. Fraser podía decir más con un parpadeo o un movimiento torpe que otros actores con un monólogo de 10 minutos. Pero fue Sculties lo que mostró su verdadera profundidad, interpretando a un joven judío que enfrenta el antisemitismo en una escuela de élite. Allí, frente a otros jóvenes que también serían estrellas como Matt Damon o Ben Affleck, Brendan fue el corazón emocional de la película. Sin embargo, Hollywood tenía otros planes para él. La industria lo quería ver sin camisa, luciendo abdominales y salvando a la damisela de turno. Fraser aceptó el reto con una disciplina militar, sin saber que estaba firmando un pacto con el diablo. Para mantener el físico que películas como George de la selva requerían, Brendan llevó su cuerpo al límite, sometiéndose a dietas extremas y rutinas de ejercicio que comenzaron a pasarle factura mucho antes de lo que cualquier joven de su edad debería experimentar. El punto de máxima gloria llegó con La momia. Rick O'Connell no era solo un héroe de acción, era un personaje que Brendan dotó de un carisma único, una mezcla de picardía y heroísmo que revivió el género de aventuras. La química con Rachel Weisz y el éxito masivo en taquilla lo convirtieron en un actor de la lista A, el tipo de nombre que garantizaba cientos de millones de dólares. Pero el precio de ser Rick O'Connell fue devastador. Brendan, queriendo ser el actor total, realizaba sus propias acrobacias. Se golpeaba contra paredes de piedra, caía desde alturas considerables y forzaba sus articulaciones en rodajes extenuantes bajo el sol del desierto. Mientras el público aplaudía sus proezas en la pantalla, en los camerinos Brendan necesitaba hielo, analgésicos y cintas adhesivas para mantener su cuerpo unido. Se convirtió en un hombre hecho de remiendos, una versión real del monstruo de Frankenstein, que empezaba a sentir que cada película le robaba un trozo de su salud futura. Su compromiso era tal que no se permitía quejarse. Sentía que debía cumplir con la imagen que el mundo tenía de él, aunque eso significara destruirse a sí mismo. A finales de los años 90 y principios de los 2000, la vida personal de Brendan parecía seguir el guión del éxito. Se casó con la actriz Afton Smith y pronto comenzaron a llegar sus hijos. Pero la realidad detrás de las puertas cerradas era mucho más compleja. La presión de mantener a su familia, sumada a un ritmo de trabajo frenético, empezó a agrietar su estabilidad emocional. Brendan era un hombre que lo daba todo, en el set, en su casa, en sus amistades. Pero esa entrega absoluta lo dejó sin defensas cuando la tragedia y la injusticia llamaron a su puerta.
En 2003, ocurrió un incidente que marcaría un antes y un después en su vida, un evento que guardaría en secreto durante 15 años por vergüenza y miedo. Durante un almuerzo de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, un alto ejecutivo lo agredió sexualmente. Brendan, el héroe de acción, el hombre que derrotaba momias y villanos, se sintió pequeño, humillado y paralizado. El trauma no fue solo el acto en sí, sino la realización de que, en la industria que él tanto amaba, las reglas del poder eran oscuras y despiadadas. Este incidente sumió a Brendan en una depresión profunda. Empezó a cuestionarse su valor y su lugar en el mundo. Intentó denunciar lo sucedido de manera interna, pero en lugar de encontrar apoyo, sintió que el sistema se cerraba sobre él. Los papeles importantes empezaron a escasear, las invitaciones a las grandes galas desaparecieron y el teléfono dejó de sonar con la frecuencia de antes. Fraser empezó a creer que estaba siendo castigado por no haberse quedado callado, por haber roto el velo de perfección de Hollywood. A esto se sumó un proceso de divorcio doloroso y costoso que lo dejó emocional y financieramente agotado. El hombre que una vez fue el rostro de la alegría se estaba convirtiendo en un fantasma. Se retiró a su granja en Bedford, buscando refugio en la naturaleza y en el cuidado de sus hijos, especialmente de su hijo mayor, Griffin, quien está dentro del espectro autista y a quien Brendan describe como su mayor maestro de amor incondicional. Físicamente, el cuerpo de Brendan finalmente colapsó. Años de realizar sus propios stunts derivaron en múltiples cirugías, una laminectomía, un reemplazo parcial de rodilla, operaciones en las cuerdas vocales y una reparación en la espalda. Pasó casi 7 años entrando y saliendo de hospitales. Su apariencia física cambió drásticamente. Ya no era el joven esbelto de George de la Selva, sino un hombre con cicatrices visibles e invisibles, cuyo rostro reflejaba el peso de la tristeza y el dolor crónico. Los medios de comunicación, en lugar de mostrar compasión, fueron crueles. Empezaron a circular fotos de él con titulares burlones sobre su aumento de peso y su aspecto descuidado. Hollywood, que lo había consumido mientras era joven y fuerte, ahora lo desechaba por haber tenido la osadía de envejecer y sufrir. Brendan se hundió en el silencio, convencido de que su tiempo bajo el sol había terminado para siempre, sin saber que el destino le tenía guardado un tercer acto que nadie, ni siquiera él en sus sueños más optimistas, podría haber imaginado. La psicología de Brendan en estos años de oscuridad era la de un hombre que estaba haciendo el duelo por su propia carrera. Se sentía irrelevante, un juguete roto en una ciudad que siempre busca el siguiente modelo nuevo. Sin embargo, fue precisamente en esa vulnerabilidad donde empezó a gestarse su verdadera fuerza. Brendan dejó de intentar ser el héroe que todos esperaban y empezó a aceptar al hombre que realmente era, alguien herido, pero resiliente. Mientras el mundo lo olvidaba, él estaba aprendiendo la lección más difícil de Hollywood, que el valor de una persona no reside en su taquilla ni en su físico, sino en su capacidad de permanecer de pie cuando todo lo demás se derrumba. Este período de exilio, aunque doloroso, fue el crisol donde se forjó el actor que años más tarde conmovería al mundo entero, pero antes de ese renacimiento, Brendan tendría que tocar fondo, enfrentando la soledad de una industria que parecía haber borrado su nombre de los libros de historia. El retiro de Brendan Fraser de la primera línea de batalla no fue una elección glamurosa, sino un repliegue forzoso hacia las sombras de una industria que no perdona la fragilidad. Durante años, el hombre que había encarnado la vitalidad absoluta se convirtió en una figura borrosa, un nombre que surgía en las conversaciones de nostalgia como alguien que simplemente se había desvanecido. Pero el desvanecimiento de Brendan fue un proceso físico y mental desgarrador. Las cirugías constantes para reparar su espalda, sus rodillas y sus cuerdas vocales no solo drenaron su cuenta bancaria, sino también su espíritu. Cada vez que entraba a un quirófano, era un recordatorio de que su cuerpo había sido el precio que pagó por el éxito de otros. Se sentía como una herramienta que había sido utilizada hasta quedar inservible y luego descartada en un rincón oscuro de la fábrica de sueños. En su granja, rodeado de animales y del silencio de la naturaleza, Brendan lidiaba con el dolor crónico, ese compañero invisible que le dictaba cómo debía sentarse, cómo debía caminar y cuántas horas de sueño podría permitirse antes de que los nervios de su columna protestaran de nuevo. A este dolor físico se sumó el peso de un divorcio que se volvió comidilla de los tabloides. La prensa, siempre hambrienta de caídas en desgracia, se ensañó con su situación financiera, cuestionando su capacidad para pagar las pensiones alimenticias mientras él apenas podía trabajar.
Brendan se vio obligado a aceptar papeles secundarios en producciones de bajo presupuesto, trabajos que aceptaba con la humildad de quien necesita sobrevivir, pero con el corazón roto al ver cómo la calidad de las historias que le ofrecían decaía al mismo ritmo que su salud. Fue en este período cuando la percepción pública sobre él empezó a cambiar de la admiración a la lástima, un sentimiento que para un actor de su calibre era casi más difícil de digerir que el olvido. La soledad se volvió su estado natural, un exilio emocional donde el trauma de la agresión sufrida en 2003 seguía fermentando, erosionando su confianza en sí mismo y su deseo de volver a confiar en cualquier persona que representara al sistema de Hollywood. Sin embargo, el destino tiene formas extrañas de operar en la era digital. Mientras Brendan vivía su calvario en privado, una nueva generación de espectadores, aquellos que habían crecido viendo La Momia en sus televisores cada domingo, empezaron a preguntarse, ¿dónde está Brendan Fraser? Lo que comenzó como una curiosidad nostálgica en foros de internet, se transformó rápidamente en un movimiento de apoyo masivo. Internet, a menudo un lugar de toxicidad, decidió convertir a Brendan en su hijo adoptivo. Los fans empezaron a compartir clips de sus viejas entrevistas, destacando su amabilidad, su risa genuina y su caballerosidad, contrastándolas con la frialdad de las estrellas modernas. Este fenómeno, bautizado por los usuarios como el Renaissance, el renacimiento de Brendan, fue un rayo de esperanza que llegó a los oídos del actor de la manera más inesperada. Al principio, Brendan no entendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Era un hombre analógico en un mundo de algoritmos, y le costaba creer que miles de desconocidos estuvieran luchando por su regreso sin que él hubiera pedido nada a cambio. Este apoyo virtual tuvo su primera prueba de fuego en una entrevista para el portal GQ en 2018, que se volvió viral en cuestión de horas. En ella, un Brendan visiblemente nervioso, con una voz suave y una mirada cargada de una melancolía que atravesaba la pantalla, se atrevió finalmente a contar la verdad. Habló del incidente de agresión sexual, de cómo se sintió retirado de la lista de invitados de Hollywood y de cómo su cuerpo se había roto por intentar complacer a un sistema que no lo cuidó. La respuesta del mundo fue una explosión de empatía. No hubo juicios, solo una ola de indignación contra quienes lo habían silenciado y un abrazo colectivo hacia un hombre que admitía su vulnerabilidad con una honestidad brutal. Por primera vez en 15 años, Brendan no se sintió solo. Descubrió que su dolor no era una mancha de la que avergonzarse, sino un puente que lo conectaba con millones de personas que también habían sufrido pérdidas, injusticias y problemas de salud. A pesar de este nuevo impulso emocional, el regreso profesional seguía siendo una cuesta arriba. Hollywood es una industria de apariencias, y Brendan ya no encajaba en el molde del galán. Había ganado peso, su cabello se había raleado y su rostro contaba historias de batallas perdidas. Pero fue precisamente esa transformación física lo que llamó la atención de directores que buscaban algo más que una cara bonita, buscaban alma. El primer paso importante en esta nueva etapa fue su participación en la serie Trust, dirigida por Danny Boyle. En el papel de James Fletcher Chase, Brendan demostró que su carisma seguía intacto, pero ahora estaba sazonado con una gravedad y una presencia escénica mucho más profunda. Fue una señal para el mundo de que el actor de comedia física había evolucionado hacia un actor de carácter capaz de sostener la tensión dramática con solo una mirada debajo de su sombrero de vaquero. Luego llegó Dawn Patrol, donde Brendan prestó su voz y su esencia a Robotman, un personaje que era, literalmente, un cerebro dentro de una carcasa de metal, un hombre atrapado en un cuerpo que no sentía. La metáfora era demasiado perfecta para ser ignorada. Brendan estaba interpretando su propia vida, la de un hombre que se siente desconectado de su propio envase físico pero que conserva una humanidad desbordante. El público conectó de inmediato con la rabia y la ternura del personaje, y la crítica empezó a tomar nota de que el regreso de Fraser no era solo un acto de nostalgia, sino una demostración de talento genuino que había sido injustamente desperdiciado por años. Pero el verdadero punto de inflexión, el momento en que el universo conspiraría para devolverle todo lo que le fue arrebatado, estaba aún por llegar en la figura de un director que se especializa en rescatar almas perdidas, y en una historia que requeriría que Brendan se desnudara emocionalmente como nunca antes. Durante este periodo de transición, la psicología de Brendan era la de un hombre que caminaba con cautela. No quería hacerse ilusiones. Hollywood le había enseñado que las promesas a menudo son espejismos. Sin embargo, su actitud hacia el trabajo había cambiado. Ya no buscaba la validación de las taquillas, ni los aplausos de las alfombras rojas. Buscaba proyectos que le permitieran sanar.
Cada papel era una forma de terapia, una oportunidad para canalizar sus miedos y su dolor hacia algo creativo. Su humildad en las convenciones de fans, donde se le veía conmovido hasta las lágrimas por el cariño de la gente, lo convirtió en una figura casi mística de la cultura popular. Brendan Fraser se había convertido en el recordatorio viviente de que el éxito no es no caer nunca, sino tener la valentía de levantarse aunque las rodillas te fallen y el mundo te diga que ya no tienes lugar en él. Estaba listo para el papel de su vida, sin saber que ese papel lo llevaría a lo más alto, no como el héroe que salva al mundo, sino como el hombre que intenta salvarse a sí mismo. La preparación para lo que vendría después no fue solo profesional, sino espiritual. Brendan empezó a aceptar su cuerpo y su proceso de envejecimiento como parte de su narrativa. Ya no intentaba ocultar las marcas del tiempo ni la pesadez de sus movimientos. Esta aceptación sería la clave para el personaje de Charlie en The Whale. Cuando el director Darren Aronofsky vio la foto de Brendan en un periódico, supo que había encontrado a su protagonista. No buscaba a alguien que pudiera actuar la obesidad y el dolor. Buscaba a alguien que supiera lo que era ser juzgado por su apariencia, alguien que conociera la profundidad de la soledad y la necesidad desesperada de redención. Brendan recibió el guión con temor y reverencia. Sabía que esta película sería su juicio final. O lo devolvía al Olimpo de los grandes actores o cerraba su carrera definitivamente. Lo que sucedió en ese rodaje y la ovación que lo esperaría al final del camino es una de las historias de redención más hermosas jamás contadas en la historia del cine, un viaje que apenas comenzaba a vislumbrar la luz al final del túnel. El rodaje de The Whale no fue simplemente un trabajo para Brendan Fraser, fue una inmolación emocional y física que lo obligó a enfrentarse cara a cara con todos sus fantasmas. Para interpretar a Charlie, un profesor de literatura con obesidad mórbida que vive recluido en su apartamento intentando recuperar el amor de su hija, Brendan tuvo que someterse a una transformación que desafiaba la resistencia humana. Cada día de rodaje, pasaba entre 4 y 6 horas en la silla de maquillaje mientras un equipo de especialistas aplicaba prótesis que llegaban a pesar hasta 130 kilos. Aquel traje no era solo una carga física que le dificultaba la respiración y el movimiento, era una extensión de la pesadez que Brendan había sentido en su alma durante sus años de exilio. Dentro de ese caparazón de látex y silicona, el actor sudaba, sufría y, sobre todo, recordaba. Recordaba lo que era ser observado con lástima, lo que era sentir que el mundo te percibe como una anomalía y lo que es el deseo ferviente de ser visto por la esencia que habita debajo de la piel. Darren Aronofsky, conocido por su capacidad para extraer actuaciones viscerales, no le pidió a Brendan que actuara la tristeza, sino que habitara la empatía. Charlie era un hombre que, a pesar de su condición y de su inminente final, seguía encontrando belleza en la poesía y bondad en los demás. Esa dualidad era la misma que definía a Fraser, un hombre que, tras ser golpeado por la industria y la vida, no había permitido que el cinismo corrompiera su corazón. El esfuerzo físico fue extenuante. Al final de cada jornada, Brendan terminaba con vértigo y agotamiento extremo, teniendo que ser ayudado para despojarse de la piel de Charlie. Sin embargo, en cada toma, algo mágico sucedía. El equipo técnico solía quedarse en silencio absoluto tras sus monólogos, conscientes de que estaban siendo testigos de un milagro interpretativo. Brendan estaba usando su voz recuperada para gritarle al mundo que seguía ahí, que su talento no se había oxidado con las cirugías, sino que se había refinado como el metal bajo el fuego. El estreno de la película en el Festival de Cine de Venecia en septiembre de 2022 quedará grabado en los anales de Hollywood como el momento oficial de su redención. Cuando las luces de la sala se encendieron y comenzaron los créditos, la audiencia se puso en pie en una ovación que duró 6 minutos ininterrumpidos. Brendan, sentado entre el público, parecía genuinamente confundido. Miró a su alrededor con la humildad de quien no se siente digno de tal estruendo. Intentó abandonar la sala varias veces, pero los aplausos lo retenían, obligándolo a aceptar el reconocimiento. Finalmente, las lágrimas brotaron de sus ojos. Eran lágrimas que contenían 20 años de humillaciones, de dolor crónico, de soledad en su granja y de la creencia de que nunca volvería a importar. Aquel video de Brendan llorando y haciendo una reverencia ante el público se volvió viral en segundos, convirtiéndose en el símbolo de la victoria de la bondad sobre la crueldad de la industria. No era solo el regreso de un actor, era el regreso de un símbolo de resistencia humana. La campaña hacia los premios de la Academia fue un camino de rosas espinosas. Brendan, que siempre había sido un hombre tímido, tuvo que enfrentarse de nuevo al circo de las alfombras rojas y las entrevistas promocionales.
Pero esta vez, algo era diferente. Ya no tenía que fingir que era el héroe invulnerable de las películas de acción. Se presentaba tal como era, un hombre de mediana edad, con una voz a veces quebrada, que hablaba con una elocuencia conmovedora sobre la importancia de la compasión. En cada entrega de premios, desde los Critics' Choice hasta los SAG Awards, sus discursos se convertían en sermones laicos sobre la esperanza. Si tú, como Charlie, luchas contra la oscuridad, quiero que sepas que si tienes la fuerza para ponerte de pie e ir hacia la luz, cosas buenas sucederán, dijo en uno de sus discursos más recordados. Brendan no estaba haciendo campaña para ganar un trofeo. Estaba usando su plataforma para sanar a otros que, como él, se sentían invisibles. El misterio que rodeaba su ausencia se había disipado, reemplazado por una admiración casi religiosa. Sus antiguos compañeros de reparto, como Adam Sandler y Michelle Yeoh, celebraban su éxito como si fuera propio. Hollywood, que años atrás le había cerrado las puertas tras su denuncia contra la Asociación de la Prensa Extranjera, ahora se arrodillaba ante su talento. Pero lo más importante para Brendan no era el perdón de los poderosos, sino el vínculo inquebrantable que había formado con el público. La gente no lo quería porque fuera perfecto, lo querían porque era humano. Había pasado de ser un objeto de deseo físico a ser un ejemplo de integridad moral. Su psicología durante estos meses fue la de un náufrago que finalmente toca tierra firme y se da cuenta de que la isla en la que estuvo atrapado no era su destino final, sino solo una escala necesaria para valorar la verdadera paz. La noche de los Oscar, la atmósfera estaba cargada de una electricidad especial. Cuando Jessica Chastain pronunció su nombre, el teatro Dolby estalló en un grito de júbilo que parecía venir del fondo de los tiempos. Brendan subió al escenario con el corazón en la mano. Su discurso fue una metáfora náutica perfecta. Empecé en este negocio hace 30 años y las cosas no me resultaron fáciles, pero había una facilidad que no valoré en ese momento hasta que se detuvo. Y solo quiero darles las gracias por este reconocimiento, porque no podría haberlo hecho sin mi equipo. Miró a sus hijos en la audiencia, el ancla de su vida, y alzó la estatuilla dorada no como un guerrero que exhibe un botín, sino como un superviviente que agradece el aire que respira. El Oscar al mejor actor era la validación definitiva, el cierre de un ciclo de dolor y el inicio de una era donde Brendan Fraser ya no era recordado por lo que perdió, sino por lo que recuperó. Sin embargo, el triunfo no borró las cicatrices. Brendan seguía siendo el mismo hombre que prefería la tranquilidad de su hogar a las fiestas de la industria. Sabía que la fama es volátil y que el verdadero éxito reside en la capacidad de mirar atrás sin rencor. La vulnerabilidad que mostró en The Wall le permitió reconciliarse con su propio cuerpo, ese envase que tanto lo había hecho sufrir y que, finalmente, le había otorgado el papel de su vida. El Renaissance no era solo un fenómeno de internet, era la demostración de que el público tiene memoria y que la decencia, a largo plazo, es más potente que el escándalo. Brendan se convirtió en el papá de internet, una figura paternal y protectora que recordaba a todos que las segundas oportunidades existen, siempre y cuando uno esté dispuesto a ser honesto consigo mismo y con los demás. Este bloque de su vida culmina con un Brendan Fraser que ha recuperado su lugar en la jerarquía de los grandes. Pero más allá de los premios, lo que Brendan ganó fue su voz. Ya no tenía miedo de hablar de su pasado, de sus cirugías o de la injusticia. Se había convertido en un faro para los movimientos de protección a los actores, utilizando su experiencia para asegurar que las nuevas generaciones no tuvieran que pasar por el silencio y la humillación que él sufrió. Su historia de éxito mediático frente a la vulnerabilidad privada es quizás una de las más completas de nuestro tiempo, porque nos enseña que el verdadero arco narrativo de un héroe no termina cuando vence al villano, sino cuando logra perdonarse a sí mismo por sus propias debilidades y se permite volver a brillar bajo el sol. El renacimiento de Brendan Fraser no se detuvo en la escalinata del Teatro Dolby con un Oscar entre las manos. Ese momento fue, en realidad, el bautismo de una nueva existencia. Tras el estallido de júbilo y las lágrimas globales, Brendan no regresó a la sombra, sino que se integró en la industria con una autoridad renovada, eligiendo proyectos que reflejan su nueva piel, la de un actor de carácter con una profundidad oceánica. Su colaboración con Martin Scorsese en Killers of the Flower Moon fue la prueba de fuego de esta nueva etapa.
Al compartir pantalla con gigantes como Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, Fraser no intentó recuperar el brillo de su juventud, sino que aportó una presencia rotunda y una gravedad que solo se adquiere tras haber caminado por el valle de la desesperación. Su interpretación, aunque breve, fue un recordatorio de que Brendan ya no necesita saltar de edificios ni lucir abdominales de acero para dominar una escena. Ahora, su mera presencia llena el encuadre con una verdad que resulta casi inquietante por su honestidad. Hoy, la psicología de Brendan Fraser es la de un hombre que ha hecho las paces con el espejo. Ya no lucha contra el recuerdo del joven Adonis que fue en los 90, ni se lamenta por las cirugías que marcaron su cuerpo. Ha transformado sus cicatrices en su mayor activo interpretativo. En sus apariciones públicas, se percibe una paz que antes parecía inalcanzable. Sigue siendo el mismo hombre humilde que se conmueve ante el afecto de los fans, pero ahora hay una seguridad tranquila en su voz. Se ha convertido en un portavoz involuntario de la resiliencia masculina, demostrando que hablar del trauma, de la depresión y de la vulnerabilidad no resta fuerza, sino que la multiplica. Brendan ha roto el tabú del silencio en Hollywood, permitiendo que otros actores y personas comunes se sientan reflejados en su historia de caída y redención. Su vida se ha convertido en una lección magistral sobre cómo envejecer con dignidad en una cultura que rinde culto a la juventud eterna, y sobre cómo perdonar a una industria que, aunque lo hirió profundamente, sigue siendo el lugar donde él encuentra su propósito. El legado actual de Brendan trasciende sus películas. Se ha consolidado como el héroe de la empatía. Su relación con sus hijos, especialmente el vínculo sagrado que mantiene con Griffin, ha sido el ancla que lo mantuvo unido a la realidad durante los años de olvido. Brendan suele decir que sus hijos no ven en él a un ganador del Oscar o a un cazador de momias, sino simplemente a un padre que está presente, y esa es la única taquilla que realmente le importa hoy en día. Esta claridad de valores es lo que lo hace tan magnético para el público moderno. En un mundo saturado de cinismo y figuras prefabricadas, la autenticidad de Fraser actúa como un bálsamo. Su historia nos recuerda que el éxito no es una línea recta ascendente, sino una espiral que a veces nos lleva a lo más profundo para que podamos recoger las herramientas necesarias para construir algo mucho más sólido y duradero. A nivel profesional, el Renaissance ha abierto puertas que antes estaban selladas con candados de prejuicios. Los directores más importantes del mundo ahora ven en él una herramienta interpretativa única. Un actor que posee la técnica de la vieja escuela, pero que carga con una experiencia vital que no se puede fingir. Brendan se permite ahora el lujo de ser selectivo, buscando historias que desafíen la percepción del espectador y que sigan explorando la condición humana en sus rincones más oscuros y luminosos. Su carrera ya no es una carrera de velocidad para mantenerse relevante, sino una caminata pausada hacia la excelencia. Ha demostrado que el talento, cuando va acompañado de integridad, siempre encuentra su camino de vuelta a casa, sin importar cuántos años pasen o cuántos obstáculos se interpongan en el trayecto. La reflexión final sobre la vida de Brendan Fraser nos lleva inevitablemente a pensar en la fragilidad de la gloria y la fortaleza del espíritu. Él es el hombre que lo tuvo todo, lo perdió casi todo, y lo recuperó de una forma mucho más significativa. No recuperó su juventud, ni su salud perfecta, pero recuperó su voz y su respeto propio. Su trayectoria es un testamento de que nadie es un juguete roto de forma permanente a menos que decida dejar de luchar. Brendan se convirtió en el espejo en el que todos nos miramos cuando sentimos que el mundo nos ha olvidado o que nuestras mejores épocas han pasado. Él nos dice, con su mirada bondadosa y su estatuilla dorada, que siempre hay un tercer acto esperando, que la redención es posible y que la bondad es, en última instancia, la forma más alta de inteligencia. Al cerrar este capítulo de su biografía, vemos a un Brendan Fraser que camina hacia el futuro con la frente en alto. Ya no es el joven que huía de las momias en el desierto, sino el hombre que venció a sus propios demonios en la soledad de su granja. Hollywood ha aprendido una lección valiosa con él. No se debe descartar a alguien por sus heridas, porque son precisamente esas heridas las que a menudo contienen la mayor belleza. Brendan sigue siendo nuestro aventurero favorito, no porque sea invencible, sino porque tuvo el valor de romperse, de llorar frente al mundo y de volver a ponerse de pie. Su historia es el triunfo de la humanidad sobre la maquinaria, de la verdad sobre la apariencia, y de un hombre que simplemente se negó a dejar de creer en la posibilidad de un final feliz. El sol vuelve a brillar para Brendan, pero esta vez no es el sol artificial de los focos de un estudio, sino la luz cálida y real de una vida vivida con propósito. Mientras se prepara para su próximo papel, sabemos que lo hará con la misma entrega y honestidad que lo devolvieron a la vida.
Brendan Fraser ya no tiene nada que demostrar. Ya ha ganado la batalla más importante, la de ser el dueño de su propia narrativa. Su nombre no solo está grabado en las estrellas del Paseo de la Fama, sino en el corazón de una generación que aprendió, gracias a él, que nunca es tarde para volver a empezar, que la vulnerabilidad es un superpoder y que, al final del día, todos merecemos ser vistos por quienes realmente somos, debajo de todas las capas, debajo de todo el peso, en la pureza de nuestra propia esencia.